¿Y si te dijera que el secreto para que el dinero nunca deje de llegar a tu vida no está en cómo lo ganas, sino en lo que haces durante los 3 segundos posteriores a que toca tu mano? Existe un error fatal, una reacción casi invisible que el 99% de las personas comete al recibir dinero. Un error que abre una fuga energética y le ordena a la abundancia que se marche tan rápido como llegó. Hoy no solo vamos a exponer este error, sino que te revelaremos el ritual exacto que Florence Scovel Shinn, una de las maestras metafísicas más grandes del siglo XX, le enseñó a una de sus alumnas para cerrar esa fuga para siempre. Esta es la historia de Margarita, una mujer que sentía que sus manos estaban agujereadas, y de cómo aprendió un acto de 3 segundos tan poderoso, que transformó el simple hecho de recibir un billete en un decreto irrevocable de multiplicación. Este no es un truco mental. Es la aplicación de una ley espiritual precisa, un código oculto en la energía que impregna cada transacción. Lo que estás a punto de descubrir es cómo sellar la energía de la abundancia en tu vida, para que no solo llegue, sino que se quede, crezca y te sirva. Si estás listo para convertir tus manos en un imán para la riqueza, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque la lección que Margarita aprendió en un momento de desesperación puede ser el inicio de tu liberación financiera. Margarita no era una extraña para el trabajo duro. Su vida era un testimonio de esfuerzo y dedicación, una secuencia interminable de días largos y responsabilidades cumplidas. El dinero, en contra de lo que muchos podrían pensar, sí llegaba a su vida. Recibía su salario puntualmente, a veces incluso obtenía ingresos extra por trabajos adicionales. El problema no era la llegada, sino la permanencia. Era una paradoja cruel que la atormentaba en silencio. Apenas el dinero tocaba su cuenta bancaria, una fuerza invisible parecía activarse para reclamarlo. Una factura inesperada, una reparación urgente en casa, un gasto médico imprevisto. El alivio de tener duraba apenas unas horas antes de ser reemplazado por la ansiedad de la pérdida. Sentía como si sus manos, su cartera y su vida entera tuvieran agujeros por donde se escapaba la prosperidad, sin importar cuánto se esforzara por taparlos. Esta condición la mantenía en un estado de alerta constante, una fatiga espiritual que el descanso no podía curar. Vivía con el miedo perpetuo a la siguiente emergencia, revisando sus finanzas con una mezcla de esperanza y pavor. Ante el mundo mantenía una fachada de control, pero en su interior se sentía atrapada en una rueda de hámster financiera, corriendo sin cesar para permanecer exactamente en el mismo lugar de carencia. Su lucha no era solo material, se había convertido en una profunda herida espiritual. Empezaba a creer que alguna fuerza se oponía a ella, que no estaba destinada a conocer la paz financiera. Desconocía por completo que ella misma era la autora de esa fuerza, a través de una creencia silenciosa que operaba en las profundidades de su ser. Para entender la raíz del problema de Margarita, Florence Scovel Shinn no miraría sus libros de contabilidad, sino el registro de su alma. La ley divina es clara. El mundo exterior es un espejo de la convicción interior. Y en el corazón de Margarita resonaba un eco constante, una palabra grabada a fuego por las experiencias de su vida: escasez. Para ella, el dinero no era una herramienta de libertad, sino un recordatorio de lo que podía faltar. Esta creencia no nació de la noche a la mañana. Se había tejido con los hilos de conversaciones escuchadas en su niñez, con las preocupaciones de sus padres y la tensión que flotaba en el aire cada vez que se hablaba de deudas. Aprendió a asociar el dinero con la lucha, a verlo como un visitante esquivo y problemático, una fuente de estrés en lugar de una fuente de alegría y posibilidades infinitas.
Así, sin ser consciente de ello, Margarita había desarrollado un hábito devastador. Cada vez que recibía dinero, su primera reacción interna no era de gratitud o poder, sino de miedo. Una voz en su subconsciente susurraba preguntas teñidas de pánico. ¿Para qué cuenta alcanzará? ¿Cuánto tiempo podré conservarlo antes de que surja el próximo problema? ¿Será suficiente esta vez? Estaba cometiendo el error fatal que mantiene a millones de personas atrapadas. Al recibir la abundancia con la energía del miedo, le estaba dando una sola instrucción al universo. Envíame más razones para tener miedo respecto al dinero. El universo, en su infinita obediencia, simplemente cumplía su orden al pie de la letra, manifestando las crisis que ella esperaba. La presión constante que soportaba Margarita estaba destinada a encontrar un punto de quiebre. Y ese día llegó con la frialdad de una carta oficial. No era una factura común, sino una notificación de una deuda antigua que había olvidado, cuyo monto, con intereses acumulados, era ahora una cifra que le parecía imposible de pagar. Era una cantidad que anularía sus ahorros y la dejaría en una posición más vulnerable que nunca. Esa noche, el dique de su compostura finalmente se rompió. La fachada de mujer fuerte se desmoronó, dando paso a una desesperación pura y abrumadora. Se sentó en la quietud de su cocina, con la carta en la mano, y lloró. Lloró por su esfuerzo incansable, por su aparente mala suerte y por la profunda sensación de injusticia que la ahogaba. Se dio cuenta de que su método, el de trabajar más duro, nunca sería la solución. En medio de esa rendición total, una nueva conciencia emergió. Comprendió que no podía resolver este problema con la misma mente que lo había sostenido durante años. Necesitaba una ayuda que trascendiera la lógica material, una sabiduría superior que pudiera ver más allá de las circunstancias. Por primera vez, en lugar de pedir dinero, pidió claridad. Pidió una respuesta, una salida de la prisión invisible en la que vivía. Fue en ese estado de humildad y apertura que el universo le respondió. Al día siguiente, una colega de trabajo, al notar su angustia, le habló de una mujer que enseñaba sobre las leyes espirituales de la prosperidad. Mencionó un nombre que se ancló en su mente como una promesa de esperanza: Florence Scovel Shinn. Margarita llegó a su encuentro con Florence Scovel Shinn, cargando el peso de años de fracasos financieros. Esperaba encontrar una oficina imponente, quizás una atmósfera de negocios, pero en su lugar fue recibida en un espacio sencillo, una habitación donde el aire mismo parecía vibrar con una energía de calma, certeza y un poder silencioso. Era un santuario de paz que contrastaba directamente con la tormenta que ella llevaba dentro. Con la voz entrecortada, Margarita relató su historia. Describió el ciclo agotador de ganar y perder, la sensación de tener las manos agujereadas, el miedo constante y la reciente deuda que amenazaba con hundirla por completo. Esperaba recibir compasión, tal vez algunos consejos prácticos sobre cómo administrar mejor sus finanzas o un plan de pagos. Esperaba una solución del mundo material. Florence, sin embargo, escuchaba de una manera diferente. Sus ojos no veían a una víctima indefensa de las circunstancias. Ella escuchaba las palabras, pero percibía la vibración detrás de ellas. Veía a un ser espiritual inmensamente poderoso, que por ignorancia de la ley había estado usando su magnífico poder creativo para manifestar carencia en lugar de abundancia. No había juicio en su mirada, solo un profundo reconocimiento de la verdad. Cuando Margarita terminó, el silencio llenó la habitación. Florence no ofreció palabras de consuelo superficial. En su lugar, se preparó para entregarle un diagnóstico,
una verdad tan fundamental y tan directa que actuaría como una cirugía en su conciencia. Estaba a punto de revelarle a Margarita la verdadera causa de su aflicción, preparándola para la enseñanza que lo cambiaría todo. Con una claridad que cortaba cualquier ilusión, Florence le explicó a Margarita que su problema no tenía absolutamente nada que ver con su trabajo, la economía o la mala suerte. La fuga, le aseguró, no estaba en su cuenta bancaria, sino en su propia conciencia. Le reveló que estaba viviendo bajo una ley que ella misma había puesto en movimiento sin saberlo, y que podía cambiarla en el instante en que lo decidiera. Florence le señaló el error fatal, el acto inconsciente que saboteaba cada entrada de dinero. Le hizo ver que, en el preciso momento en que un billete o una moneda tocaba su mano, su mente subconsciente, entrenada por años de escasez, inmediatamente lo bautizaba con una energía de miedo. Esto es para pagar la deuda. Esto no durará. Ojalá fuera más. Cada pensamiento era una maldición sobre la abundancia. Le enseñó que el universo, la mente infinita, no opera con sentimentalismos, sino con una ley de correspondencia impecable. No responde a lo que anhelamos, sino a lo que profundamente creemos y sentimos como verdad. Al sentir miedo y culpa al recibir dinero, Margarita estaba enviando una orden energética clara y poderosa, pidiendo más situaciones que la hicieran sentir miedo y culpa por el dinero. Estaba bendiciendo su partida. Esta revelación impactó a Margarita como un relámpago. De repente, su vida de lucha no parecía una serie de eventos desafortunados, sino el resultado lógico de una causa que ella misma controlaba. No era una víctima, había sido la directora inconsciente de su propio drama financiero. Y con esa comprensión dolorosa pero liberadora, supo que Florence ahora le enseñaría a escribir un nuevo guión y a darle al dinero una nueva orden. Florence procedió a revelarle a Margarita una de las leyes más profundas del universo. Le explicó que la sustancia divina, que se manifiesta como dinero, aborrece el vacío y la falta de dirección. Cuando Margarita recibía dinero con miedo, creaba un vacío de propósito. La energía llegaba, pero al no encontrar un ancla de fe o una instrucción clara para quedarse, simplemente seguía su curso, buscando un contenedor que sí supiera cómo retenerla. Le enseñó que el dinero no es un objeto inerte, sino energía viva que responde al magnetismo de la conciencia humana. El acto de sellar, le explicó, es un acto de magnetismo consciente. Es decirle a esa energía, yo soy tu hogar, este es tu lugar. Tu propósito es servir a mi bien más elevado y expandirte desde aquí. Es transformar la propia conciencia en un contenedor sólido y magnético en lugar de un colador. Florence le hizo ver que cada dólar que llegaba a su vida sin ser sellado con gratitud y autoridad era una oportunidad perdida. Era como recibir una semilla milagrosa y por miedo a no tener agua mañana, dejar que se la llevara el viento. El universo le estaba enviando constantemente las semillas de la prosperidad, pero su miedo al futuro le impedía plantarlas en el fértil suelo del ahora. Por lo tanto, la primera tarea de Margarita no era buscar más dinero fuera, sino aprender a convertirse en una administradora sagrada de la energía que ya estaba fluyendo hacia ella. Debía aprender a cerrar las fugas energéticas de su propia mente. El ritual no era para atraer, sino para comandar. Era el acto de tomar posesión de su poder como co-creadora de su realidad financiera. Entonces, Florence le entregó la técnica, un ritual tan simple en su ejecución como profundo en su impacto. Su poder no residía en la complejidad, sino en la inmediatez y la convicción con la que se realizaba. Le indicó que,
en el instante preciso en que el dinero físico tocara su mano, o en el momento en que viera la notificación de un pago, tenía una ventana de aproximadamente 3 segundos para cambiar su destino financiero. El primer paso era el acto físico, el sello. Le instruyó a cerrar conscientemente su mano sobre el billete o la moneda, o si era un pago más grande, a colocar su otra mano sobre la primera por un breve instante. Este gesto físico no era superstición, sino un ancla. Un acto que interrumpía el viejo patrón de ansiedad y le indicaba al cuerpo y a la mente que algo nuevo y deliberado estaba sucediendo. El segundo paso, simultáneo al primero, era el cambio de sentimiento. Debía conscientemente evocar una oleada de poder y gratitud. No una gratitud débil, sino una gratitud real por la prueba de que la abundancia del universo es real y siempre fluye. Debía sentirse como una reina recibiendo el tributo que le corresponde por derecho divino, no como una mendiga recibiendo una limosna temporal. El tercer paso, el corazón del ritual, era la afirmación silenciosa, la orden. En esos 3 segundos, mientras sostenía el dinero y sentía gratitud, debía pronunciar en su mente un decreto específico que Florence le enseñaría. Estos 3 componentes, el acto físico, el sentimiento de poder y la orden mental, debían fusionarse en un solo momento, creando un sello energético imposible de romper. Florence sabía que la mente subconsciente de Margarita necesitaba una instrucción nueva, una orden que reemplazara a los viejos susurros de miedo. Las afirmaciones, le explicó, no son meras palabras, son decretos que, repetidos con fe, se graban en el subconsciente y reordenan la energía del universo para que coincida con la nueva creencia. La vieja orden era vete. La nueva orden sería quédate y multiplícate. Le entregó la afirmación maestra, diseñada para cubrir todos los aspectos de la ley espiritual. Le dijo que repitiera silenciosamente en el momento del sello. Doy gracias por este dinero como símbolo de la inagotable abundancia de Dios. Lo sello ahora en mi vida para que se quede, me bendiga y se multiplique bajo la gracia y de manera perfecta. Era una declaración completa y poderosa. Florence le explicó el poder oculto en cada frase. Doy gracias, la alineaba con la alta frecuencia de la gratitud. Símbolo de la inagotable abundancia de Dios, conectaba esa pequeña cantidad con la fuente infinita, reconociendo que solo era una muestra del océano ilimitado de provisión. Lo sello ahora era el acto de comando y autoridad personal sobre esa energía. La parte final, para que se quede, me bendiga y se multiplique, era la instrucción directa, clara e inequívoca para el dinero. Y la cláusula, bajo la gracia y de manera perfecta, era la salvaguardia divina de Florence, asegurando que la manifestación llegaría por caminos correctos, sin causar daño a nadie y en perfecta armonía con el plan divino para su vida. Esta era su nueva arma espiritual. Margarita salió de aquel encuentro con una mezcla de vértigo y esperanza. La enseñanza resonaba en ella como una verdad profunda, pero la verdadera prueba no estaba en la comprensión, sino en la aplicación. El universo, que siempre nos escucha, no tardó en presentarle el primer examen, uno tan mundano que casi lo pasa por alto. Ocurrió al día siguiente, en el mercado local. Después de comprar unas verduras, el vendedor le entregó el cambio, un par de billetes arrugados y unas cuantas monedas. Fue una transacción trivial, una de las cientos que había hecho en su vida sin pensar. Por un microsegundo, su mente reaccionó con el viejo programa. Guardó el dinero rápidamente, su mente ya calculando el siguiente gasto. Pero entonces, la voz de Florence resonó en su memoria.
Su corazón comenzó a latir más rápido. Era ahora o nunca. Mientras el vendedor atendía a otro cliente, Margarita se detuvo. Miró el dinero en la palma de su mano y con una determinación que se sentía extraña y poderosa, cubrió el dinero con su otra mano. Ejecutó el sello físico por primera vez. Se sintió torpe, casi como si estuviera haciendo algo prohibido. Con la mente acelerada, recitó la afirmación. Su voz mental tembló, y una parte de ella luchaba con la incredulidad. Pero lo hizo. Pronunció cada palabra en silencio, intentando inyectarles la convicción que Florence le había descrito. No sintió un rayo del cielo ni una señal milagrosa. Solo la extraña sensación de haber hecho algo radicalmente diferente. Había plantado la primera semilla. El primer intento fue solo el disparo de salida para una intensa guerra interior. Los hábitos de toda una vida, arraigados en lo más profundo de su psique, no se desvanecieron con una sola afirmación. En los días que siguieron, Margarita descubrió que sus mayores enemigos no eran las facturas, sino sus propios sentimientos de culpa y miedo que se rebelaban contra el nuevo ritual. La culpa era la más astuta de sus adversarias. Cada vez que sellaba el dinero y declaraba que era para ella, para quedarse y multiplicarse, una voz interna la acusaba de ser egoísta. ¿Y qué hay de tus deudas?, le susurraba. ¿Qué hay de las necesidades de tu familia? ¿Cómo puedes pensar en multiplicar cuando apenas tienes para cubrir lo básico? El ritual se sentía como un lujo que no podía permitirse. El miedo, por su parte, era más directo. Le presentaba escenarios catastróficos, recordándole todas las emergencias pasadas y proyectando nuevas crisis en el futuro. Intentaba convencerla de que ese dinero que estaba sellando era vital para la supervivencia, que era una locura bendecirlo en lugar de preocuparse por él. El miedo quería que ella creyera que la preocupación era la única actitud responsable. Pero Margarita perseveró. Recordaba las palabras de Florence. No estaba negando sus responsabilidades. Estaba cambiando de proveedor. Estaba transfiriendo su fe del limitado fajo de billetes en su mano a la fuente infinita e ilimitada de toda provisión. Cada ritual, realizado a pesar de la duda y la resistencia interna, era un acto de fe que debilitaba las viejas cadenas y forjaba un nuevo eslabón de confianza y poder. Hubo un momento, unas 2 semanas después de empezar a practicar el ritual con una disciplina férrea, en que algo cambió fundamentalmente dentro de Margarita. No fue un evento externo, sino un cambio interno tan profundo como el movimiento de las placas tectónicas. La duda, que había estado gritando en su mente, comenzó a susurrar. El miedo, que la había tenido paralizada, empezó a retroceder. Ya no se sentía torpe al realizar el sello. El acto se había vuelto natural, una segunda naturaleza. Cada vez que recibía dinero, desde una gran suma hasta una pequeña moneda encontrada en la calle, el ritual se activaba casi automáticamente. Y con cada repetición, la sensación de gratitud dejaba de ser forzada y se convertía en una oleada genuina de alegría. Estaba, finalmente, sintiendo la verdad de las palabras que repetía. Comenzó a notar pequeños cambios en su percepción. En lugar de ver el mundo como un lugar de carencia y competencia, empezó a ver señales de abundancia por todas partes. La generosidad de un vecino, una oferta inesperada en la tienda, la belleza de un parque que nunca antes había apreciado realmente. Su frecuencia vibratoria estaba cambiando, sintonizándose con la prosperidad en lugar de con la falta. Entendió entonces la verdadera enseñanza de Florence. El ritual no era para cambiar el mundo, sino para cambiarla a ella. Y al cambiar ella, el mundo no tenía más opción que reflejar su nueva convicción. La batalla interna estaba llegando a su fin.
no con una victoria aplastante, sino con una rendición pacífica de las viejas creencias. Estaba lista para recibir la evidencia, la primera manifestación, la primera prueba tangible de que el universo estaba respondiendo. No llegó como un torrente, sino como una gota de lluvia brillante y singular. Sucedió en una tarde gris, mientras caminaba a casa, su mente ocupada en sus quehaceres. Algo en la acera captó su atención, un destello de luz que rompía la monotonía del concreto. Se agachó y recogió el objeto. No era una moneda común, era una vieja moneda de plata, pesada y con un brillo especial que el tiempo no había logrado opacar. En ese instante, supo que no era una casualidad, era una señal, una respuesta directa a su cambio de conciencia. Era el universo diciéndole: «Te he escuchado, estoy aquí, sigue adelante». Sostuvo la moneda en su mano y ejecutó el ritual con una fe que nunca antes había sentido. Aquel pequeño evento tuvo un efecto multiplicador en su confianza. Ya no practicaba la ley con la esperanza de que funcionara. Ahora la practicaba con el conocimiento de que era infalible. Este pequeño regalo del universo le demostró que la abundancia podía aparecer de las formas más inesperadas y que no estaba limitada únicamente a su salario o a las fuentes que ella conocía. Llevó la moneda a casa y la colocó en un lugar visible, no como un amuleto de la suerte, sino como un monumento a su primera victoria consciente. Era un recordatorio constante de que las leyes espirituales son tan reales como la ley de la gravedad. A partir de ese día, empezó a buscar y encontrar monedas de plata en todas partes, no solo en el suelo, sino en gestos, oportunidades y sincronías. Una vez que la primera brecha se abrió en el dique de la escasez, el flujo comenzó a aumentar. Lo que había sido un goteo de pequeñas señales, pronto comenzó a tomar la forma de una corriente constante y evidente de prosperidad. Las manifestaciones dejaron de ser simbólicas y se volvieron increíblemente prácticas, llegando justo en los momentos en que más las necesitaba. Una semana después de encontrar la moneda, recibió una llamada de su compañía de seguros. Le informaron que, tras una revisión de sus pólizas pasadas, habían descubierto un sobrepago a su favor. Un cheque, por una cantidad nada despreciable, estaba en camino. Al recibir la noticia, Margarita simplemente sonrió. En el pasado lo habría llamado buena suerte. Ahora lo reconocía como la operación perfecta de la ley. Pocos días después, un antiguo cliente para el que había hecho un trabajo años atrás la contactó de la nada. Estaba iniciando un nuevo proyecto y quería que ella se uniera, ofreciéndole un pago generoso por su consultoría, un trabajo que podía hacer en su tiempo libre. El dinero llegaba de canales esperados e inesperados, demostrándole que la fuente de su provisión era verdaderamente ilimitada. Cada vez que llegaba un pago, ya fuera un cheque por correo o un reembolso en una tienda, Margarita realizaba fielmente el ritual. Sellaba la energía, daba gracias y le ordenaba quedarse y multiplicarse. Ya no sentía la ansiedad de que ese dinero tuviera que cubrir un agujero. Sentía una profunda paz, sabiendo que era solo una parte de una corriente que ahora fluía hacia ella, no a través de ella. Margarita continuaba sellando cada centavo que llegaba a su vida, construyendo un poderoso imán de abundancia. Había pagado algunas de sus deudas más pequeñas con los nuevos ingresos, pero la gran deuda, aquella que la había llevado al borde de la desesperación y la había guiado hasta Florence, seguía ahí, como una sombra en el fondo. Ella entregó el problema a la mente infinita, pidiendo la solución divina. La respuesta llegó de una forma que su mente lógica jamás podría haber concebido. Un día,
recibió otra carta oficial del mismo acreedor. Su corazón se encogió por un instante, esperando más malas noticias. Pero al abrirla, sus ojos se llenaron de lágrimas de incredulidad y gratitud. La carta le informaba que, debido a una reestructuración interna y a la antigüedad de la cuenta, la compañía había decidido anular una serie de deudas, y la suya estaba incluida en la lista. La deuda no había sido pagada, había sido disuelta. Desapareció como si nunca hubiera existido. Fue una demostración perfecta de las palabras de Florence. La provisión divina no siempre llega de la manera que esperamos. A veces, en lugar de darnos el dinero para mover la montaña, la fe simplemente elimina la montaña por completo. Era una manifestación de gracia pura. Ese día, Margarita no recibió dinero, pero recibió una liberación que valía mucho más. Se dio cuenta de que la ley espiritual no solo operaba para traer cosas a su vida, sino también para eliminar los obstáculos que impedían su paz. Celebró el evento no con un ritual de sello, sino con uno de pura gratitud, dando gracias por la inteligencia infinita que había orquestado una solución tan perfecta. El verdadero milagro, el que demostró el poder fundamental del ritual de Florence, no fue solo la llegada de más dinero, sino el hecho de que, por primera vez en su vida adulta, el dinero comenzó a quedarse. Las emergencias inesperadas y las reparaciones urgentes que antes devoraban cada ingreso extra simplemente cesaron. La corriente de salida se había reducido a un goteo manejable. Margarita observaba el saldo de su cuenta bancaria con un asombro reverente. Después de pagar sus gastos mensuales, quedaba un excedente. Al principio era pequeño, pero luego, mes tras mes, comenzó a crecer de manera constante. El dinero sellado, bendecido y comandado parecía disfrutar de su nueva residencia, atrayendo más de su propia especie para que se unieran a él. Descubrió una nueva alegría en la administración de sus finanzas. Pagar facturas ya no era un acto de pérdida, sino una circulación gozosa de la energía, sabiendo que todo lo que daba regresaría a ella multiplicado. Comenzó a ahorrar, no por miedo al futuro, sino desde un lugar de abundancia, designando una parte de sus ingresos para sus sueños y metas a largo plazo. El sentimiento de tener las manos agujereadas desapareció por completo, reemplazado por la sensación de ser una fortaleza magnética para la prosperidad. Había aprendido la lección más importante sobre el dinero. No se trata de cuánto ganas, sino de la conciencia con la que lo administras. Su vida se había convertido en la prueba viviente de que cuando sanas tu relación con el dinero, éste se convierte en tu sirviente más leal y devoto. Con el flujo de abundancia ahora establecido como la nueva normalidad en su vida, Margarita sintió nacer un deseo que antes habría considerado una fantasía inalcanzable: ser dueña de su propio hogar. Durante años había sido inquilina, sujeta a las reglas de otros y a la incertidumbre de los contratos de alquiler. La idea de tener un espacio propio, un santuario de paz que pudiera llamar suyo, se convirtió en su nuevo gran objetivo. En lugar de abrumarse por la magnitud del desafío, aplicó exactamente los mismos principios que Florence le había enseñado. Cada vez que pagaba su alquiler, realizaba una versión modificada del ritual. Daba gracias por el techo sobre su cabeza, bendecía al propietario del inmueble y declaraba que ese dinero estaba preparando el camino para su hogar perfecto, pagado de forma divina y armoniosa. No se obsesionó con el cómo. Simplemente mantuvo la visión clara en su mente y la sensación de gratitud en su corazón, mientras continuaba sellando cada ingreso que llegaba a su vida. Unos meses después, a través de una conversación aparentemente casual, se enteró de un nuevo programa de ayuda para compradores de primera vivienda del que no tenía conocimiento.
Al investigar, descubrió que cumplía con todos los requisitos. El proceso se desarrolló con una fluidez milagrosa. Encontró la casa perfecta a un precio justo. Su solicitud de préstamo fue aprobada sin contratiempos, y el dinero que había estado acumulándose en su cuenta era más que suficiente para el pago inicial. El día que recibió las llaves, las sostuvo en su mano, las cubrió con la otra y realizó el sello más poderoso de